15, versos del 1 al 3. Juan 15, versos del 1 al 3. Jesús es el único que te conoce. Jesús es el único o Dios es el único que sabía quién se va a arrepentir y quién no. Con todo él vino, ¿no? Él fue a predicar a ciudades que aún él sabía que le iban a rechazar. Él se quejaba contra Sidón, contra Corazín, contra Betsaida, y les decía que si en Sodoma, en Gomorra, se hubiesen hecho los milagros que ellos veían, si en Nínive la gente hubiese visto a Cristo, se hubiese arrepentido así, ¿no? Pero esa gente era dura, la gente en el tiempo en que Cristo predicaba, y no se arrepentía. Entonces hemos visto en la mañana que como él sabía quiénes eran duros y no se iban a arrepentir, para que se cumpla la profecía de Isaías, que había dicho: de oídos oiréis, pero no entenderéis, y en parábolas hablaré este pueblo. Jesús comenzó a hablar en palabras. Personalmente, yo creo que nosotros no debemos hacer así, porque nosotros no conocemos el corazón de la gente. No sabemos cuánto tiempo uno demora en arrepentirse, no lo sabemos. Y no vemos en Hechos que los apóstoles, los discípulos, hayan hablado en esa forma el mensaje. Lo hablaban abiertamente, lo hablaban claramente, el mensaje del Evangelio. Y cada uno de nosotros, cuando vamos a compartir el Evangelio, tenemos que presentar a Cristo claramente. Lucas 15, versos del 1 al 3. Noten aquí este pasaje, ¿no? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: Jesús siempre se presentaba abiertamente, sobre todo a personas que por lo menos él entendía que tenían una necesidad espiritual. Aquí están los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos y los pecadores? En la sociedad judía, como la sociedad judía era una sociedad muy moralista, entre comillas, muy religiosa, digamos así, no en el buen sentido, sino en el mal sentido, habían clases sociales que tenían que ver con la moralidad, es decir, habían justos y pecadores. Los justos, socialmente hablando, eran los fariseos, y los publicanos eran personas que eran consideradas pues impías. Los publicanos eran personas que cobraban impuestos para el Imperio Romano. El Imperio Romano era el imperio que había conquistado a los judíos y había puesto personas que cobren impuestos. Y los romanos, y habían judíos que estaban trabajando en ello, entre comillas. Entonces sus paisanos veían a este judío que cobraba impuestos como traidor, porque le cobraba impuestos a sus propios paisanos para darle al pueblo opresor, a los romanos. Así que, ¿ustedes se acuerdan de un par de publicanos? ¿Se acuerdan de alguno? Zaqueo, ¿se acuerdan? ¿Zaqueo qué era? Jefe de los publicanos, ¿no? Era como decir ahora el jefe de la SUNAT, algo así era Zaqueo, ¿no? ¿Qué otro más? Mateo también era publicano, ¿verdad? Eran gente que en su sociedad era pues lo peor, un traidor, moralmente uno que merecía el infierno, pero derechito, primerito en la fila. Así eran de alguna manera la religiosidad judía. Y los pecadores, todos somos pecadores, ¿o no? Pero había personas que abiertamente pecaban. Entonces, más allá de lo que la ley condenaba, la sociedad misma les condenaba, pues entonces les señalaba, les marcaban con una X, ¿no? Y Jesús, ¿qué hacía? En lugar de alejarse de esas personas a las que la sociedad consideraba lo peor, él se acercaba y él comía con ellos. Cuando dice que comía con ellos, en el contexto judío, tiene que ver con tener una relación. Normalmente nosotros, ¿con quiénes comemos? Con nuestra familia, ¿sí o no? Con personas con quien tenemos una
relación. Si usted está comiendo en algún lugar y se acerca un desconocido, ¿usted qué haría? Como que es incómodo, ¿no? Porque no tenemos una relación. Y cuando dice aquí, a los pecadores recibe y con ellos come, lo que está pasando es que no solo comían, sino que había una relación. Y los fariseos se quejaban pues de eso, porque si Jesús decía ser el Hijo de Dios, si Jesús decía ser el Señor de todo, pues tendría que juntarse con los fariseos, pues, porque los fariseos eran los justos, entre comillas. Jesús no hacía eso, porque los fariseos eran hipócritas, no buscaban a Dios de verdad. La religión se había vuelto un negociazo, y los fariseos eran parte de ese negocio. Así que Jesús se acercaba a los publicanos y los pecadores se acercaban a Él para oírle, y Él paraba con ellos. Entonces noten su forma de trabajar del Señor Jesucristo, ¿no? Su forma de ministrar. Él buscaba a las personas para poder compartirles, para poder presentarse ante ellos, ¿no? Noten esa manera que Él trabajaba. No es que Él se aislaba de las personas, no es que Él se recluía en algún lugar. Lo que vemos normalmente es que Jesús trataba de acercarse a la gente, trataba de llegar a ellos. Hoy en día algunos han hecho alguna comparación con los que nosotros hoy en día señalamos como moralmente pues lo peor, ¿no? Y han dicho, ¿nos acercaríamos a personas así hoy en día? ¿Nos acercaríamos a personas que nuestra sociedad está de alguna manera tachado como lo peor que hay? Y la verdad es que a veces nosotros somos medios fariseos también, ¿no? Decimos seguir a Jesucristo, decimos seguir a Dios, pero no nos acercamos a veces a personas que tienen necesidad espiritual, muy grande muchas veces, muy, muy grande. Y debemos reflexionar también en nuestro. A veces somos selectivos en evangelizar. Evangelizamos a los que nos parecen buena gente, ¿no? Pero a la gente a veces de mal vivir, quizás no nos acercamos, ¿no? Y hoy en día también hay gente así, pues, que nuestra sociedad y nosotros mismos, ¿no? En nuestra forma de percibir las cosas, catalogamos. Y debemos también predicar la palabra a ellos. Personas que quizás nosotros consideramos pecadorazos, pecadorazas. Personas que quizás nosotros decimos, uy, él se merece toda la condenación del fuego del infierno. ¿Sabe qué? Cristo murió por él. Cristo pagó por ella. Y aunque se lo merece, nosotros también lo merecemos. Y Cristo está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a salvar a todo el que se arrepiente. Al que se arrepiente. Llegamos a Mateo 20, versículo 17. Mateo 20, 17, nuevamente Jesús habla con sus discípulos, están caminando, están yendo a un lugar. Mateo 20, 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado y a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿De qué está hablando Jesucristo? Se está presentando otra vez como el que iba a sufrir, ¿verdad? Por los pecados, por el mundo, etc. Si ustedes leen más el contexto, si no estoy equivocado, los discípulos después empiezan a hablar sobre quién iba a ser el mayor. No sé si es Juan y Jacobo que se acercan a Jesús y le piden el primer lugar. Eso nos indica que los discípulos, aunque habían sido escogidos por el Señor, aunque tenían pasta, digamos así, de líderes, etcétera, todavía estaban en un estado de formación. Jesús todavía estaba trabajando en sus vidas. Cada vez que Jesús les hablaba que tenían que sufrir y que tenía que morir para que llegue el reino, ellos se olvidaban de la palabra sufrir y morir y pensaban en el reino y decían, ¿y qué lugar me toca a mí? Ellos no pensaban en, pobre el Señor va a sufrir por nosotros. Ellos pensaban, Señor,
yo también voy a reinar. En eso pensaban ellos. Porque todavía estaban siendo moldeados. Cristo todavía estaba trabajando en ellos. Pero Jesús, a la par que trabajara en ellos, los tenía en el camino. Jesús los tenía yendo de un lugar para otro. Les tenía en el ministerio, los estaba entrenando en el campo. Siempre se va a ver eso en el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos, hermanos, aislarnos del mundo. Imposible, ¿sí o no? Imposible. Tendríamos que ir a vivir a una cueva. Y sería difícil aislarnos del mundo. Como cristianos tampoco podemos ensimismarnos y crear una burbuja. Y de alguna manera podemos proteger a nuestra familia, etc. Pero siempre el mundo va a estar allí. Y nuestro deber no es enclaustrarnos. Nuestro deber es ir y predicar. No debemos esperar hasta ser recontra, super, archimega, hiper espirituales. En la medida en que vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de nuestras fallas, de nuestros pecados, debemos abrir nuestra boca y compartir el mensaje del Evangelio. Eso es lo que hizo Jesucristo. Entrenaba a sus discípulos en el camino. Entrenaba a sus discípulos frente a las multitudes. Los tenía expuestos siempre a la necesidad espiritual. Y yo creo que esa es la clave. Creo que nosotros nos volvemos orgullosos, soberbios, nos volvemos solo pensadores o pensando en nuestra propia necesidad, porque nosotros solo pensamos en nosotros mismos. Nuestro enfoque en la vida cristiana muchas veces es yo necesito, yo quiero, yo tengo, y no es los demás. Es un tema largo hermanos, pero el verdadero discipulado, el verdadero cristianismo siempre se da en el contexto del ministerio, siempre. Nunca se da en el contexto de un salón, nunca se da en el contexto de 4 paredes, siempre se da en el contexto del campo. Y es lo que está haciendo el Señor aquí. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Nuevamente Jesús está hablando allí con la gente. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, noten lo que dice. Entre tanto, versículo 36, Juan 12, 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y luego, ¿qué dice? Noten lo que dice. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿En qué punto estamos de su ministerio del Señor Jesucristo? Estamos casi ya al final de su ministerio. Al final de su ministerio, el Señor Jesucristo ya no fue tan abierto su ministerio, digamos así, ¿no? Él ya un poco ya más se centró en sus apóstoles, en sus discípulos. De alguna manera en esta última, porque por aquí ya va a empezar la última semana ya de él, o estamos ya creo en la última semana de vida. En esa última semana lo que el Señor hace es confrontar en el templo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Les hace quedar mal a todos, de tal manera, decía un profesor, que todos se juntan. Antes se llevaban como bronca los fariseos, los saduceos, como que se llevaban así, tenían sus chispas entre ellos, pero como Jesús los hace quedar mal a todos, todos se juntan a una contra Jesús. Y es probablemente a partir de este Juan, en esta última semana, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Noten que lo que había hecho el Señor Jesucristo era para que la gente le crea. Jesús no hizo las cosas ocultamente, lo hizo abiertamente e hizo muchas señales para que la gente le crea. Versículo 38, pero ¿por qué la gente no le creyó? Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39,
Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Nuevamente, nosotros somos Jesús, nosotros podemos ver el corazón de la gente, podemos decir, esa persona no se va a convertir porque no se va a convertir porque yo ya lo sé. No podemos decir eso, ¿verdad? A nosotros mismos, ¿cuántas veces alguien nos habló del Evangelio? ¿Cuántas veces nos corrimos del que nos predicaba? No sé si le ha pasado, ¿no? Yo he escuchado casos que, llegó ese hermanito otra vez, no le abras, salían por la ventana, miraban, ¡pum!, apagaban todo, no le abrían al hermanito. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias así? Porque nosotros no podemos ver el corazón de la gente, pero Dios sí, y aquí vemos a Dios, al Señor Jesucristo, viendo el corazón de la gente, y por eso es que Juan escribe que se estaba cumpliendo esa profecía. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El punto es este, o sea, yo creo que Dios no nos deja ver el corazón muchas veces de la gente porque Él quiere que le demos una y otra oportunidad. Escuché el caso de un ladrón muy avesado, se escapaba por los techos, la policía no lo llegaba a atrapar, la policía al final lo atrapó y en la cárcel este bandido le dio una enfermedad, dicen un hongo en el corazón. Era un conocido, yo vivía cerca a su casa cuando vivía en Vista Alegre y conocía a toda su familia, todos eran movidos, inquietos, gracias a Dios nos conocían y nos protegían, ¿no?, en la cuadra, ¿no? Pero este hombre yo no le llegué a conocer porque al coger él un hongo, dicen, en el pulmón, él falleció. Y el pastor de la iglesia de allá fue a su velorio. Y cuando el pastor se acercó al féretro, algunos tienen la costumbre de mirar el occiso, ¿verdad? Se acercó a mirar, el pastor dijo, este bandido va a ir al cielo. Porque en la cárcel se había arrepentido. En la cárcel se había arrepentido. Miren, a veces uno tiene que llegar al lugar más triste a veces para recién reflexionar. ¿Cuántos habrán intentado evangelizarle a ese hombre? Pero en un lugar donde no pudo llegar un pastor, donde no pudo llegar alguien le predicó y se convirtió. ¿Me dejo entender? Nosotros no podemos decir, no, Isaías se ha cumplido la profecía ahorita en esa persona porque ahí está su corazón, es duro. No podemos decir eso. Nosotros debemos dar siempre otra oportunidad. Y por eso no debemos cansarnos. Tenemos hijos quizás que no se han convertido todavía. Tenemos familiares que quizás le hemos hablado y se burlan de nosotros. Conocemos personas que quizás el hermanito, la hermanita se nos dicen. No debemos de cansarnos, debemos dar una y otra oportunidad. No debemos ser frontales, no debemos ser jueces, debemos dar una y otra oportunidad. A veces nos cuesta a nosotros, pero yo creo que ese es el propósito de Dios, cuando no nos deja ver el corazón, una y otra oportunidad, hasta el día en que mueren. Hasta el día en que mueren y nosotros ya vimos, no se convirtió. Ya sabemos que es parte de ese grupo de alguien que no se arrepintió. Pero recién ese día podemos decir, se perdió un alma. Mientras tanto debemos seguir intentando, debemos seguir trabajando. Noten versículo 42. Con todo eso, aún los gobernantes muchos creyeron en él porque Jesús se manifestaba abiertamente, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados en la sinagoga. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, versículo 44. Jesús clamó, habló fuerte: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo en ese momento, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cristo va a juzgar la maldad. Y aquí dice, ¿cuándo lo va a juzgar la maldad? En el día postrero. Hoy día vemos que la maldad está por aquí, por allá, pero la maldad no significa que está en descontrol las cosas, sino que Dios está dando oportunidad. Pero Él un día va a juzgar de tal manera la maldad que va a dar a todo, vamos a quedar todos contentos, satisfechos en la forma como Él va a castigar la maldad. Versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué vemos entonces aquí? A un Jesús proclamando ser el Salvador del mundo. Ser el Salvador del mundo. A un Jesús proclamándose, ¿no?, como la luz del mundo. Y todos tenían que seguirle a Él. Es lo que Él estaba diciendo. Bueno, hasta ahí entonces nosotros hemos visto que el Señor Jesucristo en general se presentaba abiertamente, explicaba, declaraba, hacía señales. Y si no creían la gente, era porque no querían creer o porque tenían miedo a que lo saquen de tal o cual lugar. El Señor Jesucristo iba con sus discípulos y los iba entrenando para que ellos lleven el Evangelio. Llegamos a Mateo 28. Miren lo que dice Mateo 28. ¿Tiene sentido Mateo 28 cuando uno mira el ministerio del Señor Jesucristo? Mateo 28, 16 al 20. Miren lo que dice. ¿Tiene sentido? Si es que uno piensa que el Señor Jesucristo se da cuenta que todo el tiempo el Señor Jesucristo estuvo entrenándolos para esto, noten. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Tiene sentido que Jesús les mande eso? Porque todo su ministerio el Señor Jesús los ha estado exponiendo a eso. Ellos no entendían todo lo que les dice, ¿ah? Cuando por ejemplo Jesús les dice, id por todo el mundo, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Ellos no entienden todavía eso. Más adelante uno va a darse cuenta que ellos están sorprendidos que los gentiles se conviertan. Los gentiles son todos los que no somos judíos, todas las naciones. Ellos, los apóstoles, se sorprenden que los gentiles se convierten, porque ellos no habían entendido este mandato, sino en el camino lo han ido entendiendo. En ese momento no lo entienden. Pero tiene sentido que el Señor Jesucristo, que los ha venido exponiendo a la predicación, tiene sentido que el Señor Jesucristo, que los ha venido entrenando y les ha dicho, miren, aquí está la necesidad, aquí están las personas, hay campo blanco, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, les ha estado preparando todo el tiempo. Tiene sentido que el Señor Jesucristo les diga, id por todo el mundo y haced discípulos. Miren lo que dice Marcos 16:15. Marcos 16:15, versículo 18, del 15 al 18. Finalmente, versículo 14 tengo yo, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué dice? A toda criatura. No les dijo ir solo a los judíos, ir a los que conoces, ir a los que amas, sino a toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuevamente, tenemos que llevar el mensaje. No somos responsables por los resultados.
El que creyere, es su responsabilidad creer, será salvo. Pero el que no creyere, ¿es por nuestra culpa que es condenado? No, es el resultado. El resultado se lo dejamos al Señor. Versículos 17 y 18. En lo que entendemos es que esto ocurrió al inicio de la iglesia, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus mantos y sanarán. Y al inicio de Hechos, en los primeros capítulos, se ve eso. Se ve que pasan todas estas cosas y nadie se muere, pues, ¿no? Pablo, tocaban el manto de Pablo y de Pedro, y la gente se sanaba. Pablo le mordía una serpiente y la serpiente se moría, decían algunos, ¿no? La verdad es que estas señales milagrosas confirmaban el mensaje del Evangelio a este pueblo judío. Lucas 24, miren por favor Lucas 24. Jesús les está dando una orden final, porque para eso los había entrenado, para eso los había preparado. No los había preparado para aislarse del mundo. En Juan capítulo 17 les dice que al mundo los envía. Miren Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde, hermanos? En todas las naciones, en todo el mundo, a toda criatura. Y comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, cuando uno mira la mente del Señor Jesucristo, en la mente del Señor Jesucristo, ¿hasta dónde debe llegar el Evangelio? ¿Hasta dónde? Todo el mundo. ¿Cuándo es que nosotros entonces estamos en la voluntad de Dios? Cuando nos esforzamos por llegar a toda criatura. Nosotros debemos esforzarnos por llegar a toda criatura con el mensaje. Si la persona se arrepiente, si la persona rechaza el Evangelio, eso no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ir y predicar el Evangelio. Y hoy en día muchas formas, ¿verdad? El folleto, el conversar, el mandar un mensaje. Siempre al final tendremos que abrir la boca. Pero recuerde, siempre vamos a quedar cortos, porque la meta es ¿hasta dónde? ¿Hasta Los Olivos? ¿Hasta ahí es la meta? ¿Hasta Nueva Jerusalén? ¿Hasta ahí es la meta? ¿Hasta dónde es la meta, hermanos? Toda criatura. La esperanza debe llegar entonces ¿hasta dónde? Debe llegar a lugares y alcanzar con el Evangelio a lugares lejanos, a lugares distantes. ¿Estamos en eso, hermanos? ¿Estamos los creyentes con ese afán, con ese anhelo, con ese deseo? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo sigo creyendo, y lo diré y lo enseñaré y lo promoveré. La iglesia que no se dedica a evangelizar es una iglesia que está enferma. Los creyentes que no hacen esfuerzos por llevar adelante el Evangelio no está bien. Si gracias a Dios el Evangelio llegó a nosotros y creímos, ¿cómo va a estar bien que nosotros no abramos nuestra boca para compartir el Evangelio? Pero pastor, yo tengo problemas, dirá alguno. Pero pastor, yo mismo estoy creciendo. Claro, y debe usted crecer, debe usted madurar, debemos nosotros cambiar, luchar contra nuestros pecados, pero no es para nuestra propia felicidad, sino para servir a Dios, para compartir el mensaje del Evangelio. Así que si vamos a cambiar, tiene que ser por una motivación correcta.
Si vamos a crecer espiritualmente, cuidado con alguna motivación que no es la que Dios quiere. Siempre Dios querrá que todos nosotros estemos involucrados, cumpliendo la gran comisión. Pastor, pero no sé evangelizar. Fácil, se puede aprender. Pastor, pero siempre me da miedo, nervios. La única manera de perder los nervios, ¿cuál es? Haciéndolo. Pastor, pero en mi casa todos se burlan de mí. Cambie. Para todo hay solución. Pero para el no quiero, eso es otra cosa. Debemos reflexionar en la mente del Señor Jesucristo. Todo el tiempo Él impulsando, motivando, animando, desafiando a sus discípulos a llevar el Evangelio. Nosotros también debemos hacerlo. No podemos, hermanos, dejar que algo nos desanime, que algo nos desvíe del camino. Si nosotros nos encerramos aquí, si nosotros no pensamos en salir de alguna manera y buscar a los perdidos, ¿sabe qué? Nuestra iglesia no está bien. Nuestra iglesia no está bien. Pero nosotros como creyentes podemos estar bien si nos esforzamos desde ya. Hagamos esfuerzos por llevar el Evangelio. Amén, hermanos. Amén, en casa también. Debemos hacer esfuerzos. Y en eso siempre voy a motivarles, desafiarles. Y vamos a tratar de ir a esos lugares donde Dios nos guíe. Pues vamos a ponernos de pie. Que no nos desanimen, hermanos, los resultados hay que dejárselos a Dios. Que no nos desanime que la gente a veces es dura. Nosotros hemos sido duros al Evangelio. Y el Señor Jesucristo dice, da una oportunidad. Qué bonito sería que nosotros fuésemos como el Señor Jesucristo y conozcamos el corazón de alguien y digamos, ese no se va a arrepentir. Más fácil sería para nosotros, ¿no? Pero nosotros no conocemos eso. Debemos seguir intentándolo hasta que Dios nos muestre lo contrario. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. El afán de nuestro Salvador era predicar tu palabra. El afán de nuestro Salvador era enseñar la verdad. El afán de nuestro Salvador era que el mundo le conozca, que el mundo te conozca a ti. El afán del Salvador era que sus discípulos lleven también el mensaje que Él llevó. Padre, nosotros no estamos ajenos a ello. Y no podemos hacernos de la vida, no podemos pretender ser buenos cristianos si nosotros nos aislamos en nuestra religiosidad. Debemos debemos dejar ya nuestro aletargamiento de tantos años, nuestra vida ensimismada, solo planeada para nosotros. Debemos cambiar eso y organizarnos, pensar más en cómo puedo servir más al Señor en esta área del Evangelio. ¿Qué día puedo tener para poder ir, para poder llevar el mensaje? ¿Cómo puedo hacer para alcanzar a mi familia? ¿Cómo puedo hacer para alcanzar a las personas que me rodean con el Evangelio? Dios, ayúdame. Ese debe ser nuestro pensamiento, Señor. Nosotros estamos distraídos pensando en lo material, en lo terrenal. Nos olvidamos que al final eso no es eterno. Pero si alguien se arrepiente, o al menos tú nos usas, Señor, para algo en la vida de alguien, eso tiene una cosecha eterna. Ayúdanos, Señor, a valorar la eternidad, a poner nuestro corazón en la eternidad y despertar como creyentes. La vida cristiana no gira en torno a nosotros, gira en torno a tu voluntad. Y tu voluntad es que vayamos. No solo que enviemos dinero, no solo que oremos, sino que vayamos. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacer sacrificios, no estamos en tu corazón. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer esfuerzos, no estamos siguiendo tu pensamiento. Ayúdanos, Señor. Cuando lleguemos a todo el mundo, podremos decir tarea cumplida. Mientras tanto, tenemos que esforzarnos, Padre. Ayúdanos, no es fácil. El mundo es difícil. Y los resultados demoran en llegar muchas veces. Y nosotros podemos desalentarnos, podemos desanimarnos. Pero ayúdanos, Señor, guíanos con tu mano poderosa
y ayúdanos a alcanzar, Señor, a otras personas. Es lo que queremos. No queremos oro, no queremos plata, queremos que la gente se salve, queremos que la gente se arrepienta, queremos que muchos vayan a tu presencia. No queremos aprovecharnos de las personas, Señor. Oramos para que tú nos uses grandemente, Padre bueno, en ese sentido. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.